Buenos días para los que os encontráis en Estados Unidos y buenas tardes para los que nos seguís desde España. Desde luego, a todos os enviamos un afectuoso saludo desde el colegio, desde la sede del Colegio en Madrid. Bienvenidos a este encuentro telemático y en el que vamos a tratar de las pensiones públicas y la fiscalidad, que es un tema, de luego, yo creo, muy importante para todos nosotros y entiendo que para vosotros también. Es un placer para nosotros contar y dar la bienvenida a Marta Jiménez Blanco, consejera de Finanzas en la Embajada de España en Washington, DC, y a Pilar González de Ortuña, que es CEO de la empresa de asesoría Gorduna. Nos acompaña también Cristina Vázquez Herrero, que forma parte del Consejo General del Colegio y además es representante país de nuestro colegio allí en Estados Unidos. Agradezco desde luego a Esther Aijado, como sabéis, es la directora internacional del colegio, por su dinamismo y por la organización de esta sesión, que además la va a conducir. Este webinar se enmarca en el compromiso del colegio de prestar servicios útiles y adaptados a las necesidades de los colegiados internacionales para contribuir al bienestar de todos y también al desarrollo profesional. Estoy convencido de que acceder a la información actualizada, como vamos a hacer hoy, sobre las normativas de la seguridad social en España y en Estados Unidos, sobre el convenio bilateral de la seguridad social España-Estados Unidos y sobre el convenio de doble imposición entre España y USA, va a ser fundamental para que se puedan tomar las mejores decisiones. Es posible que muchos de vosotros estéis trabajando en Estados Unidos y necesitáis saber cómo afecta vuestra pensión si retornáis a nuestro país en un momento determinado. Y tal vez los que hayáis regresado ya a España necesitéis calcular ese importe de vuestra pensión teniendo en cuenta el tiempo trabajado fuera de nuestro país. De todo ello vamos a hablar hoy con detalle y os animamos además a que podáis plantear a las expertas que nos están acompañando pues, aquellas cuestiones que os puedan interesar. Esta sesión, desde luego, cobra una especial importancia porque la celebramos, como sabéis, tras un cambio de gobierno en Estados Unidos y desconocemos cómo puede afectar a los colegiados en cuanto a los visados de trabajo, los green cards, la naturalización y con los convenios bilaterales. Por eso, desde aquí, desde el colegio, estaremos muy pendientes y también agradecemos especialmente a Marta que, en la medida de lo posible, desde la Embajada de España en Estados Unidos, pues nos mantenga informados de estos cambios. Permitidme también, para terminar, aunque Cristina os lo va a detallar más, que indique algunos de los servicios que ya podéis disfrutar como colegiados internacionales. Sabed que contáis con un servicio de asesoría fiscal y tributaria sobre la seguridad social a través de una empresa especializada, que los colegiados menores de 40 años tenéis disponible en cualquier país del mundo. Pues un seguro de vida gratuito a través de la Mutualidad Caminos. Y para aquellos que os hayáis colegiado este año, también disponéis de un 50% de bonificación de la cuota colegial a través de un acuerdo que mantenemos con Banco Camino. Ya para terminar, quisiera trasladaros que estoy a vuestra disposición, como siempre digo, para que podáis consultar lo que necesitéis en esta área internacional o en cualquier otra área del colegio. Os agradezco a todos, que veo que es un número importante, la participación en esta sesión y de verdad os animo a que participéis, que va a ser enriquecedora. Y os traslado que, a pesar de esta distancia que tenemos desde el colegio, os tenemos siempre muy presentes y queremos sentiros muy cerca. Muchas gracias y ya le paso la palabra y la conducción a Esther. Así que, Esther, cuando quieras. Esther, estás muted. Micrófono, por favor. Vale, ahora creo que sí. Como teníamos doble sistema, se había quedado uno de ellos bloqueados. Que decía que muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras de bienvenida y por arrancar esta sesión que se enmarca dentro de los ciclos de sesiones de ingenieros de caminos por el mundo que venimos haciendo desde hace ya más de 3 años.
Y quiero agradeceros a todos pues, la participación y muy especialmente a nuestras expertas invitadas que hoy nos van a acompañar para presentarnos un tema de vital importancia, como son las pensiones y la fiscalidad que aplica a esas pensiones y que realmente nos van a impactar mucho pues, una vez que terminemos nuestra etapa profesional, y hay ciertas cuestiones prácticas que hay que tomar en cuenta desde esta etapa en la que todavía estamos en activo. Vamos a dar paso ahora a nuestras ponentes y quería recordaros que, como siempre, cualquier pregunta, cualquier cuestión que os pueda ir surgiendo durante las presentaciones, nos las podéis hacer llegar a través del espacio de preguntas y respuestas, y cuando terminemos se las trasladaremos a nuestras invitadas para que puedan contestarlas. Y antes de entrar en el tema principal, también quiero dar paso a Cristina Vázquez Herrero, que es una de nuestras representantes en Estados Unidos y ha sido fundamentalmente la promotora de esta sesión, y me gustaría que ella también pues, pudiera tener unas palabras con vosotros. Cristina, cuando quieras. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, presidente, por vuestras palabras y por inaugurar esta sesión que es tan importante para nuestros colegiados en Estados Unidos. Es un placer daros la bienvenida a este encuentro que forma parte de las actividades que organizamos para fortalecer la comunidad de todos aquellos que estamos residiendo en Estados Unidos y que mantenemos unos estrechos vínculos con España. En primer lugar, me voy a presentar y para ello voy a compartiros una serie de fotografías y alguna información. Entonces, como podéis ver en la pantalla, mi nombre es Cristina Vázquez Herrero, soy ingeniera de caminos de la promoción de 93 por la Escuela de Santander, soy consejera por organismos internacionales del Colegio de Caminos y representante del Colegio de Caminos aquí en Estados Unidos y Nueva York. El email que aparece en la pantalla es el email al que podéis enviarnos cualquier solicitud, pregunta, duda, propuesta, sugerencia, y estaremos encantados de atenderos. En el campo profesional trabajo en Nueva York en una empresa que se llama Parsons. Somos diseñadores de grandes puentes. Actualmente estamos diseñando un puente que se llama Newark Bay Bridge, que es un puente atirantado, y mi empresa diseñó en el pasado puentes tan relevantes como el puente de 25 de abril en Lisboa, el único puente colgante que hay en la península ibérica de una considerable tamaño. Aquí en esta primera fotografía os presento a mi equipo en Parsons. Somos 60 fellows, que somos expertos en diferentes campos de la ingeniería, desde la ciberdefensa y defensa, que es parte de lo que se dedica a mi empresa, como también el diseño de infraestructuras críticas y seguras, que es el campo en el que yo me he especializado. En el campo personal y familiar, mi marido también es ingeniero de caminos, Javier Rodríguez Fernández, es Senior Vice President de FCC aquí en Estados Unidos, y tenemos 3 hijos, uno de los cuales aparece aquí en la pantalla, que es Eugenia, que tuvo el honor de representar a la selección de Estados Unidos en el Campeonato del Mundo de Remo hace 3 años y, junto con su equipo, batió el récord del mundo y, por supuesto, ganaron medalla de oro, lo cual fue una gran satisfacción. Y con esto quiero incidir en la circunstancia que tenemos muchos de nosotros, y es que, aparte de considerarnos 100% españoles, pues nos naturalizamos y llegamos a formar parte de este país, incluso a representarlo en circunstancias tan relevantes como es un campeonato del mundo y con una selección nacional. Me gustaría también destacar que somos ya más de 170 colegiados en Estados Unidos. Estados Unidos es el país que tiene más colegiados, aparte de España, obviamente, y a través de los servicios que ofrecemos, lo que queremos es fomentar el networking y la colaboración entre compañeros y hacer la vida más fácil a todos los que vivimos en el extranjero. Somos varios los representantes en Estados Unidos, distribuidos por zonas. En la costa oeste tenemos a Carlos Tarazaga, en Texas está José Carlos Esteban con el apoyo de Luis Amigo, y aquí en Nueva York
Estoy yo misma con el apoyo de Diana Castillejo y Carlos López para la organización de eventos y la coordinación con todos estos servicios que estamos ofreciendo y de los que vamos a hablar a continuación. Nuestra actividad se orienta en 3 ejes fundamentales. El primero de ellos es la información, y es prestar información y orientar a todos los colegiados que se vienen a vivir a Estados Unidos en temas muy diversos, desde la obtención de la certificación profesional hasta temas específicos del mercado local, cómo negociar los salarios y los benefits en las empresas tanto españolas operando en Estados Unidos como empresas internacionales o empresas implantadas en Estados Unidos. Un segundo eje, que sería el eje de comunidad, que es fomentar la creación de lazos y de vínculos entre nosotros para una colaboración profesional y para el apoyo también en temas muy diversos que pueden abarcar campos ya dentro de lo personal. Para ello tenemos el grupo Caminos, bueno, uno de los grupos que es ICCP en USA, un grupo WhatsApp integrado dentro de lo que es Caminos en Línea, una iniciativa de nuestro colegio, a partir de la cual nos podemos comunicar e intercambiar información en tiempo real entre nosotros. De hecho, el grupo ICCP en USA de WhatsApp ya cuenta con más de 80 colegiados y es donde compartimos mucha información, incluido este tipo de iniciativas o de webinars. También celebramos Santo Domingo de la Calzada y para ello también os voy a compartir una serie de imágenes de las diferentes reuniones que hemos tenido a lo largo del tiempo. La primera de ellas fue una reunión presidida por Miguel Ángel, nuestro presidente, que vino a Nueva York en febrero de 2022 y, de algún modo, para romper la dinámica de la pandemia, pudimos reunirnos en la sede de Dragados en Nueva York. Fue una reunión extremadamente productiva y agradable para todos nosotros y que marcó el inicio de las celebraciones de Santo Domingo de la Calzada. Ese año no celebramos Santo Domingo de la Calzada, pero sí el año siguiente tuvimos una celebración en Nueva York y en otras localidades de Estados Unidos. En Nueva York, concretamente, nos reunimos en la oficina de Parsons, en la que yo trabajo, que está justo al lado de Wall Street, que es donde nos tomamos después esta foto después de la reunión. El año pasado también nos hemos reunido en la sede de la Nacional, aquí en Nueva York, que es una institución vinculada a todos los españoles que hemos residido desde hace más de 100 años en Nueva York y donde pudimos celebrar en un número creciente, cada vez más creciente de colegiados, esta circunstancia tan excepcional. Dejo de compartir ya la pantalla y me centro en lo que sería el tercer eje. Es decir, hemos hablado de un eje de orientación a los ingenieros que llegáis aquí a vivir a Estados Unidos, un segundo eje de comunidad, ¿no?, de formar la comunidad, y el tercero sería la representación institucional. Y dentro de este eje se integra esta reunión, este webinar, porque gracias a conocer a Marta Jiménez y a Pilar González de Orduña en la Embajada de España este pasado octubre, con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, es cuando surgió la idea de volver a celebrar un webinar orientado a toda la información que necesitamos los ingenieros en Estados Unidos, que hemos desarrollado parte de nuestra carrera profesional en España, para saber cuáles son las condiciones que necesitamos cumplir para poder percibir las pensiones públicas tanto en España como en Estados Unidos, en determinadas circunstancias, y ciertos temas de fiscalidad que nos van a informar, de los cuales nos van a informar ahora mismo Marta Jiménez y Pilar González de Orduña. Y sin otro preámbulo, paso la palabra a Marta y a Pilar, que nos van a informar. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu intervención y no solo por eso, sino fundamentalmente por la labor que tanto tú como el resto de los representantes internacionales
prestan al colegio y consecuentemente a todos los compañeros que están en el extranjero. Y como tú adelantabas, vamos a dar paso ya a nuestras dos invitadas y vamos a entrar en la fase troncal de la sesión. Y va a intervenir en primer lugar Pilar González de Orduña y me gustaría pues, trasladaros una reseña. Y es que Pilar es experta en la normativa de seguridad social española y estadounidense y cuenta con amplia experiencia en la aplicación del convenio bilateral de seguridad social entre ambos países. Es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con más de 18 años de experiencia en la Administración General del Estado. Especializada en seguridad social y presupuestos, ha desempeñado cargos de alta responsabilidad como directora del Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad Social y secretaria general de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la Embajada de España en Estados Unidos. Actualmente es agente independiente de seguros de vida y salud en Estados Unidos y en 2022 fundó Gorduña con el propósito precisamente de ayudar a particulares y empresas a comprender la importancia del ahorro y todo lo que está relacionado con el tema de pensiones para el futuro de los españoles. Pilar, pues una vez introducida, te cedo la palabra para que puedas hacernos tu presentación. Muchas gracias, Esther, por esta presentación. Gracias, Miguel Ángel, por permitirme dar esta charla sobre pensiones públicas. Yo voy a hablar sobre el sistema de seguridad social español, la acción protectora en España y también sobre el sistema de seguro social en Estados Unidos. Luego vamos a hablar brevemente sobre los sistemas complementarios, que no son el sistema público, y me centraré en la jubilación en España y en Estados Unidos. Hablaremos un poco de los requisitos que se necesitan para la jubilación, cómo se calculan las pensiones y sí que me centraré en el convenio bilateral de seguridad social entre España y Estados Unidos. Brevemente hablaremos sobre si podemos mejorar o no las pensiones públicas cuando somos expatriados y hemos trabajado en España y en Estados Unidos, y me gustaría terminar la presentación con el convenio especial, que bueno, es una forma de cotizar voluntariamente a la seguridad social española. A ver. Bien. Bueno, pues ¿cuál es el sistema de seguridad social español? Pues la acción protectora del sistema de seguridad social español se puede dividir en tres grandes bloques. Las prestaciones económicas, que es lo que nosotros denominamos como pensiones, ¿no? La de jubilación, incapacidad y muerte y supervivencia. En cuanto a esta última, son las famosas pensión de viudedad, orfandad y, bueno, menos conocidas en favor de familiares. Luego tenemos los subsidios y prestaciones a tanto alzado, que son la incapacidad temporal, subsidios como la maternidad, la paternidad, riesgo durante el embarazo, protección familiar, prestaciones para padres que tienen hijos con cáncer y un largo etcétera. Y por último tenemos la asistencia sanitaria y las prestaciones farmacéuticas. El derecho de estas prestaciones corresponde a la Seguridad Social española, lo que pasa es que la gestión está transferida a las comunidades autónomas. En Estados Unidos, bueno, pues la acción protectora del sistema de previsión social es mucho más parca, es más pequeña. Tenemos los beneficios del seguro social por jubilación, los beneficios del seguro social por incapacidad y para sobrevivientes, es decir, las pensiones. Es verdad que es menor, también el coste es menor para el empresario y para el trabajador, pero estos beneficios son igual de buenos que los que ofrece la Seguridad Social española en cuanto a pensiones de jubilación, incapacidad y muerte y supervivencia se refieren. Además de las pensiones públicas, es importante que completemos nuestros ingresos cuando nos vamos a retirar con sistemas complementarios de ingresos. Es decir, es aconsejable que mientras estamos trabajando en nuestra vida laboral, no solamente contribuyamos al sistema público de previsión social que tengamos en España o en Estados Unidos. Esto es un ejemplo de otros sistemas complementarios que existen en España y en Estados Unidos. Tenemos la mutualidad de caminos y navales para vosotros los ingenieros de caminos. Es complementario, es decir, que
tú cuando trabajas en España tienes la obligación de cotizar a la Seguridad Social española, pero además, si lo deseas, puedes pagar una prima o una cuota y te concederán bueno, pues la cobertura que corresponda por rentas vitalicias, seguros de ahorro, seguros de vida, lo que la Mutualidad de Caminos ofrezca. También están los planes de pensiones privados. Estos son los planes de pensiones de empresa, que se denominan planes de pensiones de empleo, y los individuales, otras formas de bueno, pues, tener una financiación extra cuando te jubilas o en el retiro. Y por supuesto también tenemos seguros de vida y otros sistemas complementarios. En Estados Unidos, muy similar a en España, tenemos los planes de pensiones privados, que son tanto de empresas como individuales, esos famosos 401k, IRA, Roth IRA, Simple IRA. Tenemos también seguros de vida, cuentas de ahorro para la salud, los famosos HSA. Y en realidad son muy similares con el sistema que hay en España. La gran diferencia quizás radica en que en Estados Unidos tienen más ventajas fiscales, pero esto hablará en la segunda parte Marta sobre ello. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, sí que quiero hacer una diferenciación en cuanto a terminología, porque nosotros, bueno, en España, el sistema de seguridad social español concede pensiones públicas cuando se han adquirido derechos. En Estados Unidos, pensiones públicas, el término public pensions, se refiere a las pensiones que van a percibir los empleados públicos de determinados estados de Estados Unidos que no cotizan a la seguridad social americana, al sistema federal. En Estados Unidos, cuando cotizas a la seguridad social americana, adquieres derechos para los beneficios del seguro social. Entonces, bueno, ese matiz es sobre todo a efectos fiscales. Y es conveniente aclararlo para que no haya confusión. Por lo tanto, en España, si tú trabajas en España, tendrás derecho a una pensión española, ¿vale? Y esa pensión española estará regulada según la Ley General de la Seguridad Social y te la reconocerá el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Si trabajas en Estados Unidos, bueno, pues cotizas a la Seguridad Social americana y, de acuerdo con el Social Security Act, tendrás derecho, si cumples los requisitos, a los beneficios del seguro social. Cada administración te va a pagar su pensión y son complementarias entre sí. Y en cuanto llegue el momento, que lo veremos a continuación, pues habrá que solicitar los beneficios del seguro social y las pensiones públicas a la administración que corresponda. Además de la normativa nacional, esa Ley General de la Seguridad Social y esa Social Security Act, tenemos el Convenio Bilateral de Seguridad Social para los expatriados, para no minorar los derechos, para que no se encuentren en una situación en desventaja con aquellos que solamente cotizan a un país. Antes de pasar a analizar el convenio bilateral, vamos a analizar la normativa nacional. Y nos vamos a centrar ahora sí en la jubilación. En España es necesario cumplir unos requisitos para tener derecho a la jubilación nivel contributivo. Es decir, que tú trabajas, contribuyes al sistema y si cumples unos requisitos, los que vamos a analizar ahora, tendrás derecho a la pensión de jubilación. Obviamente el primero es la edad, hay que alcanzar una determinada edad. 67 años, asterisco ahí. ¿Por qué? Porque ahora mismo nos están haciendo un lío, cada año salen las noticias que la edad de jubilación va variando. Esto se debe a que nos encontramos en un periodo transitorio derivado de una ley que se aprobó en el 2011. Ese periodo de transitorio va a finalizar en el 2027, así que todos aquellos que jubiléis a partir de esa edad, la edad ordinaria de jubilación son los 67 años. Esto es la norma general. Obviamente hay excepciones si tienes una larga carrera de cotización, más de 38 años y medio de cotizaciones a la Seguridad Social Española, puedes jubilarte a los 65 años sin penalización en tu pensión. Si alcanzas la edad, tienes que cumplir en ese momento 15 años de cotizaciones a la Seguridad Social Española y al menos 2 de esos 15 tienen que cotizarse en los últimos años antes de solicitar la pensión. Si no cumples estos 2 requisitos, no puedes jubilarte en España. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, pues que obviamente también hay que alcanzar una edad de jubilación. Aquí lo llaman plena edad de jubilación. 67 años. Curiosamente también nos encontramos en un periodo transitorio que finaliza también en el 2027. Por lo tanto, todos aquellos que habéis nacido a partir de 1960, la jubilación tendréis que solicitarla a partir de los 67 años. Sí es cierto que
Puedes solicitarla antes, pero tendrás penalización en tu pensión. A partir de los 62 años podrías solicitarla. No exige ningún requisito, pero tienes que saber que tienen coeficientes reductores en la cuantía de los beneficios del Seguro Social. ¿Y qué requisitos exige Estados Unidos? Tienes que acumular créditos, no es cuestión de tiempo cotizado. Es verdad que como máximo puedes acumular 4 créditos al año. Cada año establecen el límite con el que puedes conseguir un crédito. En el 2025, el crédito es con $1.810 de ingresos. Es decir, que todos aquellos que en enero tengáis unas retribuciones superiores a aproximadamente $6.000, ya habréis acumulado esos 4 créditos que como máximo podéis acumular en el 2025. Bien, una vez que hemos analizado los requisitos, vamos a brevemente explicar cómo se calculan las jubilaciones, las pensiones en España y los beneficios del Seguro Social en Estados Unidos. En España, bueno, pues es un porcentaje que se aplica a una base reguladora. El porcentaje va a depender del tiempo cotizado. Por lo tanto, si solo has cotizado 15 años, tendrás derecho al 50%. Y si cotizas más de 37 años, tendrás derecho al 100%. ¿De qué? De una base reguladora. La base reguladora se tiene en cuenta los 25 o 27 años últimos cotizados a la Seguridad Social americana, la cuantía que has pagado durante esos años a la Seguridad Social española, perdonad. Por lo tanto, eso lo que vas contribuyendo es lo que determina la base reguladora. Pongo 25 o 27 porque en la última reforma de pensiones han introducido cambios en los que hay un derecho de opción. Se cogerán 25 o los mejores 27 de los últimos 29 años antes de solicitar la pensión, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí la mayor cuantía es la que el funcionario determinará para reconocer la pensión. ¿Cuáles son los requisitos para los beneficios del Seguro Social en Estados Unidos? Bueno, pues en Estados Unidos se cogen los 35 mejores años de ingresos de tu vida laboral y se suman y se aplican unos coeficientes, 3 tramos progresivos. Con eso se determinan los beneficios del Seguro Social mensuales. Bien, y ahora hablamos del convenio bilateral, porque claro, ¿qué pasa si no cumplimos con esos requisitos? O si lo cumplimos, ¿nos puede beneficiar o no nos puede beneficiar el convenio bilateral? Bueno, pues el convenio bilateral de lo que se trata es de totalizar periodos, sumar las cotizaciones en España y sumar las cotizaciones en Estados Unidos, siempre y cuando éstas sean a la Seguridad Social española y al sistema de Seguridad Social americano, al federal. Pero siempre y cuando no sean superpuestos, es decir, no se haya cotizado al mismo tiempo en ambos sistemas. ¿Cuándo se aplica el convenio? Bueno, pues en España se puede aplicar en 2 casos. El primero, si no cumples con los requisitos, porque obviamente lo que te permite es abrir ese derecho que a los expatriados muchas veces se nos cierra porque no cumplimos con los requisitos que establece la Ley General de la Seguridad Social. Pero además hay una segunda una segunda opción para aplicar el convenio bilateral. Y es que en el caso de que, aplicando las reglas que establece el convenio bilateral, sea más alta la pensión que aplicando solo la normativa española cuando has cumplido con todos los requisitos que establece la Ley General de la Seguridad Social de cotizaciones mínimas, entonces sí que podemos aplicar el convenio bilateral. ¿Vale? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues que solamente se va a aplicar el convenio bilateral en aquellos casos en los que no se cumplen con la normativa, es decir, cuando no llegas a esos 40 créditos. Bien, hay que explicar aquí que yo estoy hablando ahora del nuevo convenio bilateral de seguridad social. El año pasado, en abril del 2024, se firmó este nuevo convenio. No ha entrado en vigor porque ahora mismo está en trámite y, bueno, pues estamos esperando a que se apruebe y entre en vigor. Es un mandato para las administraciones, por lo tanto, bueno, es una cuestión de tiempo, ¿de acuerdo? El anterior convenio limita la aplicación del convenio bilateral, ¿vale? Pero no voy a entrar en esto, puesto que entendemos que en un periodo más bien corto se aprobará por ambas administraciones, la española y la estadounidense. Vamos con un ejemplo. Supongamos que trabajamos 10 años en España y emigramos a Estados Unidos y trabajamos los últimos 15 años antes de la edad plena de jubilación, el Full Retirement Age, en Estados Unidos. Bien, pues en España no tenemos derecho a pensión porque con 10 años no cumplimos ninguno de los requisitos. Entonces se aplica el convenio bilateral. Vamos a suponer que tenemos derecho a 900 euros al mes.
Bueno, pues esto es lo que te va a pagar España. Lo que pasa es que estos 900 euros al mes se han tenido en cuenta la normativa española, la Ley General de la Seguridad Social y el convenio bilateral. El convenio bilateral tiene normas muy beneficiosas para el cálculo de la pensión de jubilación. Ahora bien, España solamente va a pagar en función del tiempo trabajado en España, con lo cual, del cálculo que salga, se prorratea 10, en este caso 10 25avos. Y España solamente paga el tiempo que has trabajado en España. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues que si has trabajado 15 años, tienes esos 40 créditos. Por lo tanto, los beneficios por jubilación no se calculan con la normativa nacional y no aplicando el convenio bilateral. He puesto el ejemplo de que a esta persona le corresponderían $1.500 al mes. Ambas pensiones compatibles entre sí y sin penalización en ninguna de las dos. Otro ejemplo. Vamos a suponer que trabajamos 30 años en España y los últimos años de nuestra vida laboral vamos a Estados Unidos y trabajamos solo 7. Pues con 7 años no cumplimos esos 40 créditos. Por lo tanto, los beneficios del Seguro Social se calcularán con el convenio bilateral. Igualmente, se aplican las reglas del convenio y de la normativa nacional y se totalizan todos los periodos. Y bueno, he puesto el ejemplo de que los beneficios del Seguro Social ascienden a $650 al mes. Esta cantidad también ha sido prorrateada por el tiempo que se ha trabajado en Estados Unidos. Realmente, el tiempo no se suman los 30 años de España y los 7 de Estados Unidos. Se considera una vida laboral de 35 años. Por lo tanto, en Estados Unidos prorratearán 7 35avos. Bien, esta es una pregunta clave. ¿Realmente podemos mejorar nuestra pensión de jubilación como expatriados? Sí, sí podemos, porque la normativa española es muy amplia, mucho más amplia que la normativa americana, y hay muchos factores que afectan al cálculo de la pensión de jubilación. ¿Cuándo regresar a España? No es lo mismo regresar en un momento o en otro. Cuando regreses, ¿vas a emprender y trabajar como trabajador autónomo o bien vas a trabajar como trabajador por cuenta ajena? ¿Vas a solicitar un paro, un desempleo? ¿Vas a suscribir un convenio especial para contribuir voluntariamente cuando estás aquí en Estados Unidos? Cuando termines de trabajar en Estados Unidos, eso afecta mucho también a la pensión española. Y por supuesto, jubilación anticipada, es decir, hay muchos factores que pueden afectar a la jubilación española. Por lo tanto, no podemos determinar si se puede mejorar la pensión española al 100% en esta conferencia, pero sí que podemos adelantar que los expatriados tenemos muchas posibilidades para ello. Y la última diapositiva quería hacer mención a los convenios especiales. Los convenios especiales es una aportación voluntaria. Cuando tú dejas de cotizar a la Seguridad Social Española, si cumples determinados requisitos, puedes cotizar voluntariamente. La acción protectora, bueno, quiere decir que tú cotizas para supuestamente mejorar las pensiones y tener asistencia sanitaria. En cuanto a asistencia sanitaria, he puesto un asterisco ahí porque realmente, por ser españoles de origen y trabajar en el extranjero, siempre tendremos derecho a la asistencia sanitaria cuando viajamos temporalmente a España. Pero bueno, ese es otro tema. Si queréis, lo podemos desarrollar un poquito más en el turno de preguntas. La cuestión es, ¿suscribir un convenio merece o no merece la pena? Pues lo primero hay que saber el coste, cuánto te va a costar y durante cuánto tiempo lo vas a suscribir. Y a continuación saber el retorno que va a ofrecer en la jubilación. Porque obviamente si vas a cotizar a un convenio especial, pero te va a minorar la pensión, no hay nada que decir. Y eso pasa con las reglas del convenio bilateral. Si vas a sobrecotizar al sistema, tampoco es deseable. E incluso si el retorno que te da la pensión de jubilación porque has cotizado un convenio especial no es el suficiente o no es lo suficientemente alto porque ese dinero que te cuesta el convenio especial lo puedes emplear en otro sistema complementario, 401k, por ejemplo, pues esa es una valoración que hay que hacer a la hora de tomar la decisión de suscribir un convenio especial. Nosotros somos especialistas, Gorduna, mi empresa, somos especialistas en planificar estas cosas, en establecer estrategias, calcular pensiones en diferentes escenarios y, por ejemplo, determinar si un convenio especial es o no necesario. El 99,99% de las personas con las que hablo que han suscrito un convenio especial, y estoy siendo generosa, no han calculado qué pensión les correspondería con este convenio. Eso es un craso error, porque también te puede salir bien la pensión y aumentarte la cuantía como mal. Y sobrecotizar o, como hemos dicho antes, aumentar o que sea menor la pensión.
Así es que, bueno, nosotros quedamos a vuestra disposición. Tenéis ahí nuestra información de contacto, correo electrónico, página web. Podéis reservar un espacio para una videoconferencia de 15 minutos gratuita en el Calendly, en la página web también. Ahí tenéis el enlace y, por supuesto, bueno, podéis poder contactar conmigo en LinkedIn. Quedo también a vuestra disposición para responder las preguntas que tengáis en el turno de preguntas. Y sin más, doy la palabra a Marta, que os explicará todo el tema fiscal de las pensiones. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Y como nos has adelantado, damos paso ahora a Marta Jiménez Blanco, y como hice contigo, pues una pequeña reseña pues, para tener un poco de información acerca de quién es Marta, que es consejera de finanzas en la Embajada de España en Washington. Está especializada en fiscalidad internacional y en la aplicación del convenio de doble imposición entre España y Estados Unidos. Es inspectora de Hacienda del Estado desde el año 1994, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, y cuenta con sólida trayectoria en el ámbito tributario y financiero, aportando su experiencia a la cooperación fiscal entre ambos países. Marta, si cuando quieras nos comentas una parte también tan importante como es la fiscalidad que aplica a las pensiones. Hola, buenos días y buenas tardes a los que estéis en España. Pues sí, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme a complementar un poco la presentación que ha hecho Pilar tan estupendamente. Entonces, la mía sería la parte un poco de la fiscalidad de las pensiones. Como ya me he presentado, simplemente quería dejaros aquí mi correo electrónico, porque nosotros en la embajada, en la Consejería de Finanzas, que al final es el Ministerio de Hacienda, es decir, el nombre de finanzas es un poco confuso, contestamos cualquier consulta que se haga, no solamente de tributación, no solamente de pensiones, sino de cualquier otra renta que se obtenga, que sea transfronteriza, por así decir, un flujo internacional. Cuando me refiero a los flujos transfronterizos, me refiero a que eres residente en uno de los dos países y la renta, sin embargo, el rendimiento ha nacido en el otro país, en el estado de la fuente. Entonces, la cuestión fundamental en la fiscalidad internacional es saber a qué país corresponde la tributación, es decir, dónde tienes que tributar, si en el estado de residencia, en el estado de fuente o a veces en los dos estados, como veremos, ¿no? Entonces, España tiene, por así decir, como ya sabemos, dos impuestos. Esto es una pequeña introducción que hago antes de entrar ya en la tributación de las pensiones, porque si no, no sabemos cómo funciona el convenio de doble imposición, que es muy distinto a cómo funciona el convenio al que se ha referido Pilar de Seguridad Social. Para España tenemos, como sabemos, dos impuestos, que son el IRPF para residentes, porque tributas por obligación personal, quiere decir que tributas por toda tu renta mundial, y para no residentes tenemos el impuesto sobre la renta de no residentes. Sin embargo, Estados Unidos tiene el mismo impuesto para todo, que es el income tax. Entonces, está claro que es muy fácil que se dé doble tributación, porque en Estados Unidos, si tenemos el país de residencia en Estados Unidos y tributamos ahí por renta mundial, y además en España ha nacido una renta y por lo tanto es el país de la fuente y tributamos allí por obligación real, es decir, tributamos por esa renta en España, pues es fácil que se dé la doble imposición. Y de ahí viene la existencia de los convenios de doble imposición. Los convenios de doble imposición son acuerdos bilaterales entre los países que el único fin que tienen es el de eliminar precisamente esa doble imposición, o por lo menos atenuarla. Muchas veces no consiguen eliminarla, pero sí la atenúan, ¿no? Entonces, el convenio no te va a decir cómo tributa una renta, cómo tributa una pensión. Lo que te dice es en dónde dónde tributaría, ¿no? Cuál es el reparto de las potestades tributarias. Puede ser en residencia, puede ser en fuente o puede ser compartida, y a veces el convenio lo que hace es que cuando establece una tributación compartida, pone límites al país de la fuente. También Pilar, el convenio... disculpa, creo que tenías una presentación y no la estás compartiendo. Pues sí. Vale. Yo creía que sí que la estaba compartiendo. Nada. Pues me vuelvo a empezar, ¿no? ¿Cómo hago esto? A ver. Vamos a ver. Compartir. Se había dado a compartir.
¿No la veis? No, vemos la carpeta. Está compartiendo la pantalla. Sí, pero estamos viendo tu pantalla No es la pantalla de la presentación. Pues no sé cómo lo... Tiene dos como pantallas, tiene que texto. seleccionar la otra pantalla. ¿Eh? Has seleccionado ¿Tengo que hacer? pantalla 2, pues será seleccionar pantalla 1 o viceversa. No, si yo no tengo dos pantallas, ¿eh? ¿Ahora? Ahora Correcto. sí. Vale. No, como lo que os he estado A pantalla explicando, completa, lo podemos poner, por favor. Ahí, ya está, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, pues esto que os estaba, bueno, voy a seguir porque tampoco lo que he dicho es una simple introducción. Lo que yo empiezo de otra forma que Pilar, en el sentido que empiezo explicando, dando una introducción del convenio de la imposición, porque si no es imposible saber luego cómo explicar cómo tributan las pensiones, ¿no? Y entonces, simplemente decir que el convenio de doble imposición de España-Estados Unidos, del que he estado hablando, es de 1990, pero fue modificado en 2013 y sí que entró en vigor, pero entró en vigor en 2019. O sea que no quiero ser pesimista con el de la Seguridad Social, pero este tardó 6 años en entrar en vigor porque hace falta que sea ratificado aquí en el Senado y el Congreso es complicado para cualquier ratificación de un acuerdo bilateral. El ámbito subjetivo del convenio es o sea, tienes que ser residente fiscal en alguno de los dos países y tributar por renta mundial. Es decir, si no eres residente fiscal en ninguno de los dos países, no se va a aplicar el convenio. Muchas veces me dice la gente, pero entonces el convenio tal, digo, no, es que si no eres residente fiscal ni en España ni en Estados Unidos, no se aplica. Y el ámbito objetivo sería el impuesto de sociedades y de la renta en el caso español y por parte de España, de Estados Unidos, el income tax. Entonces, como decía, lo importante es que sea residente, por lo tanto hay que saber si eres primero residente o no. Ya no me voy a extender en esto, pero ya sabemos que, bueno, que España tiene el convenio de la imposición, te remite a la normativa interna de cada país y entonces hay que seguir la normativa interna. En España eres residente si cumples los 183 días de permanencia sin computar ausencias esporádicas y hay una presunción del cónyuge no separado de hijos. Si el cónyuge no separado de hijos residen en España, se te puede discutir que seas residente fiscal en España, aunque no estés los 183 días en el territorio. Y para Estados Unidos ya sabemos también que también tienen un criterio de permanencia que también habla de los 183 días, aunque se aplica de una forma distinta porque se tienen en cuenta los años anteriores, etcétera. Pero además Estados Unidos es complicado, es uno de los pocos países que solamente por tener el pasaporte o tener la green card te hace tributar aunque no estés residiendo en Estados Unidos. En este caso, a estos no se les aplicaría el convenio, a no ser que se te puede aplicar si eres residente en Estados Unidos. Pero si tú estás en cualquier otro país, solamente por ser ciudadano americano, el convenio te excluye de la aplicación. Entonces, lo que ya entrando un poco en el caso de las pensiones, lo que quiero decir es que estamos hablando todo el rato, todo el seminario se supone que está pensado para hablar de personas que han cotizado aquí, o sea, es decir, que han trabajado en Estados Unidos y luego se van a ir a retirar a España. Entonces, lo que vas a recibir al final en España es una pensión que muchas veces ha nacido en Estados Unidos. Yo no me meto en si tienes derecho a la pensión o no tienes derecho a pensión, porque eso es todo lo que está explicando Pilar. Yo solamente voy a hablar de la fiscalidad. Y entonces, sí que quiero decir que el convenio de doble imposición hace referencia a los 3 tipos de pensiones y distingue y la fiscalidad va a ser distinta según si estemos ante seguridad social, pensiones públicas o pensiones privadas. Por seguridad social es, como ha explicado Pilar, pues la seguridad social la que cobra en general, la que cotiza aquí en general todo el mundo, excepto quizá los empleados públicos, aunque yo me he encontrado también con empleados públicos que además también tenía cotización a la seguridad social. Luego, pensión pública sería efectos fiscales, la pensión que deriva de un empleo público en la administración federal o local o estatal, y la pensión privada la que deriva de un empleo privado.
quiero decir que en todo caso, cuando tú ya estás en España residiendo de vuelta y empiezas a cobrar la pensión en España se considera rendimiento del trabajo siempre. Entonces va a dar igual que sea pensión pública que sea pensión privada. Pero antes de saber cómo tributan en España las pensiones, hay que saber qué dice el convenio. Y el convenio, porque primero el convenio va a repartir con potestades, como os decía. Entonces, el convenio es el que va a decir si esto tributa en España o no tributa en España. Si no tributa en España, no aplicaríamos la concepción de España de que la pensión es un rendimiento del trabajo. Entonces, distinguiendo, como decía, en el convenio las tres formas de pensión, empezaríamos por la pensión de la Seguridad Social. A esta se refiere el artículo 21b del convenio y no confiere derecho exclusivo de gravar las prestaciones a ninguno de los dos países. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos países tienen derecho a que se tribute en su país. Es decir, si has cotizado en Estados Unidos a la Seguridad Social de Estados Unidos, pero luego te has ido a vivir a España y estás disfrutando de la pensión americana de la Seguridad Social en España, la pensión va a tributar en Estados Unidos y además en España, salvo una excepción, eso es así. Y entonces, por ejemplo, el ejemplo que pondría yo aquí es que si la pensión es de $1.000, vamos a poner, o de 1.000 euros, me da igual, pues tendrías una retención en Estados Unidos de un 30%, es decir, sería 300, y luego tendrías un tipo de España, vamos a poner que fuera el 24%, porque se aplicarían las tablas a donde van los rendimientos de trabajo, y te sale 240. Eso quiere decir que luego tú en España, en el país de residencia, que es donde se hace la eliminación de la doble imposición según el convenio, pues podrías deducir, pero solo puedes deducir lo máximo, lo que has pagado en España. Es decir, la menor de las dos cantidades. Entre 240 y 300 deducirías 240, quiere decir que al final estarías tributando lo que se tributa en Estados Unidos, $300. En cuanto a las pensiones públicas, como decía antes, son las pensiones que afectan a empleados públicos de la Administración Federal, Estatal o Local. Estas tributan, según el convenio, tributan en fuente. ¿Qué quiere decir en fuente? Pues en donde nacen, que estamos hablando de una pensión que nace en Estados Unidos. Es decir, es desde Estados Unidos desde donde te la van tú la vas a recibir desde Estados Unidos, pero estás ya siendo residente fiscal en España. Entonces, tributaría en Estados Unidos con la normativa americana. Lo que pasa es que hay una excepción importante y es que si eres ciudadano español, si ya eres residente en España, residente fiscal en España, y además eres ciudadano español, me da igual que además seas ciudadano americano, en ese caso solo tributaría en la residencia, es decir, solo tributaría en España, con la normativa española, que ya es lo que he dicho antes, de simplemente se considera rendimiento del trabajo, iría a las tablas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres español y aunque seas también americano, vas a tributar solo en España, quiere decir que tienes que presentar al organismo donde tú hayas trabajado en Estados Unidos un certificado de residencia fiscal español y tu pasaporte español para que dejen de retener, es decir, no te podrían retener en ese caso. En cambio, en el caso de las pensiones privadas, el derecho exclusivo lo tiene el país de la residencia. Es decir, las pensiones privadas son las que ha nombrado también antes Pilar como complementos a las pensiones que puedes recibir de la Seguridad Social o pensiones públicas. Son las de pensiones derivadas de trabajo en una empresa privada y ya sabemos que se puede cotizar a muy distintos tipos de planes. Entonces, yo no os puedo decir desde aquí cuál es la tributación exacta de cada uno, pero sí que hay que saber un poco si podéis al principio, al llegar a Estados Unidos, elegir el plan de pensiones que os presenta. Si la empresa os presenta os da a elegir el tipo de plan, sí que es verdad que es distinto. Por ejemplo, los planes que son Roth IRA o Roth 401k son peores si luego tú te quieres ir a vivir a España para tu jubilación. ¿Por qué? Porque son planes en los que se tributa en la aportación.
y luego al llegar a España, España le va a dar igual que tu plan aquí sea un Roth, sea un IRA, y a España le da exactamente igual el tipo de plan es americano que tengas. Lo que sabes es que allí tienes que tributar. Con lo cual, sería una tontería estar con un Roth aquí, estar tributando mientras aportas y luego tener que tributar también mientras disfrutas la pensión. Porque eso sería como una doble imposición, pero no es una doble imposición que elimine el convenio. El convenio elimina una doble imposición de la misma renta, es decir, de cuando estás disfrutando ya la pensión, esa renta sí que es verdad que se elimina la doble imposición, pero no que hayas tributado en la aportación y luego estés tributando también en el momento de disfrutar la pensión. Y eso es, por eso os pongo aquí un poco características de los planes. Como os decía, por ejemplo, el IRA o el IRA o el 401k no tributan al hacer la aportación, por lo tanto es interesante si luego te vas a ir a disfrutarla a España. También es verdad que tienen penalizaciones. Yo aquí he puesto una edad de jubilación, pero no todos tienen esa misma edad de jubilación prevista. Depende de la edad de jubilación. Lo que sí es interesante es saber que si se rescatan antes de la edad de jubilación, habría una penalización. Hay que tener en cuenta todo eso. Si se cobran cuando eres ya residente fiscal en España, como os decía, tributan en el IRPF como rendimiento del trabajo y no tributarían en Estados Unidos porque tributan las pensiones privadas en el país de residencia y son las que más convienen, como decía, si te vas a jubilar en España porque no suponen la doble imposición en la aportación y además en el disfrute de la pensión. Y, sin embargo, las Roth IRA y Roth 401k se han estado utilizando mucho estos últimos años porque había una bajada fiscal que viene del primer mandato del presidente Trump y por eso se han ido, porque claro, había tipos de impositivos bajos previéndose que después, cuando a partir del 2025, que estas bajadas fiscales se cancelan, por así decir, a no ser que haya ahora otra nueva reforma fiscal. Entonces era interesante y mucha gente ha empezado a constituir este tipo de planes de pensiones privados, de Roth IRA, Roth 401k, que han sido interesantes desde el punto de vista de la fiscalidad en Estados Unidos estos años, pero es verdad que si te vas a ir luego a jubilar a España, tiene la penalización de que luego en España vas a tributar otra vez en el momento de disfrutar la pensión. De todas maneras, como os decía, todas estas preguntas que me podéis hacer, ahora es por supuesto en el turno de preguntas, o siempre tenemos ese correo electrónico que os he dejado para que hagáis cualquier tipo de consulta o a la consejería. Así que muchas gracias. Voy a dejar de compartir, ¿no? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Marta. La verdad es que las dos intervenciones han sido interesantísimas y yo creo que han tenido la posibilidad de aclarar muchas dudas que estoy segura que muchos de nuestros compañeros tenían. Y tal y como decíamos, vamos a ir viendo las preguntas que nos han ido llegando. En primer lugar, y probablemente nos habían mandado no era una pregunta, sino una petición que decía que si íbamos a grabar la sesión porque no iba a poder estar hasta el final. Y bueno, para el compañero que nos lo ha preguntado y para todos los demás, estas sesiones las grabamos siempre todas. Se quedan colgadas en la web del colegio, en la pestaña internacional y podéis acceder a la grabación. Y además a todos los colegiados que os habéis inscrito, pues os enviamos el enlace y las presentaciones para que podáis consultarlas y pueden tener más dudas de las que podéis tener ahora mismo. Y ya entrando en lo que son preguntas, tenemos aquí una cuestión. Tenemos dos que las voy a agrupar porque son algo parecidas. Nos dicen, ¿qué pasaría en la situación en la que se ha pagado al mismo tiempo y durante los últimos 30 años tanto la seguridad social en España, trabajando como autónomo, y al mismo tiempo en Estados Unidos? Y la otra cuestión es, ¿podrías explicar para el caso de expatriados que estamos cotizando al mismo tiempo en ambos países, España y Estados Unidos? Y Pilar, si pudieras poner un ejemplo como los que has explicado en los casos en los que se ha cotizado en uno o en otro país.
Sí, claro. Bueno, vamos a ver. Es una pregunta doble, pero hay que aclarar varias cuestiones ahí, que eso es muy importante que tengáis vistas. Se puede cotizar a ambos sistemas, pero no de cualquier forma. Es decir, que cuando tú vienes a trabajar a Estados Unidos, ¿vale? Lo normal, digamos, es cotizar a la Seguridad Social americana. Puedes cotizar voluntariamente suscribiendo un convenio especial. Y en determinados casos, si tienes la condición de desplazado, ¿vale? Puedes seguir cotizando por el trabajo que estás haciendo, pero entonces no cotizas, perdón, a España, pero no cotizas a la Seguridad Social americana. La persona que es autónoma, ¿vale? No puede cotizar por su trabajo de autónomo en Estados Unidos si está residiendo en Estados Unidos y además cotizar a la Seguridad Social americana. Es decir, que por su trabajo, si están residiendo en Estados Unidos, tendrá que cotizar a uno de los sistemas de protección social y como está residiendo en Estados Unidos será al americano. De otra manera es lo que en Seguridad Social denominamos compra de pensiones y eso es un poco fuerte decirlo, pero es un fraude porque estás cotizando de forma irregular para tener derecho a un beneficio que no te debería corresponder. Por lo tanto, esas cuestiones hay que pulirlas, porque en el caso de que seas autónomo, contactad con nosotros y lo vemos. No es una situación establecida en la norma. Si tú resides en otro país, no puedes cotizar en España, a menos que estés suscribiendo un convenio especial o bien tengas la condición de desplazado. En este último caso, no podrías cotizar a la Seguridad Social americana. Y luego hay otros casos más peculiares, ¿no? Pero bueno, por simplificarlo. Para aquellos que estáis cotizando a ambos sistemas porque estáis contribuyendo a un convenio especial y además cotizando por vuestro trabajo aquí a la Seguridad Social americana, no hay ningún problema, que esta es otra cuestión que me vienen muy a menudo y me dicen, Dios mío, horror, me acabo de enterar porque lo acabas de decir, que están superpuestos los periodos. ¿Qué hago? No me va a servir. Error, eso es un error, sí te sirve. Porque aunque tú estés cotizando en España por ese convenio especial, estás adquiriendo derechos y eso supuestamente puede mejorar tu pensión. No tiene por qué ser un error. ¿Vale? Lo que pasa es que, como he apuntado antes, si quieres suscribir un convenio para cotizar voluntariamente, hay que analizar si eso te va a interesar o no. Pero puede serte tan beneficioso como perjudicial. Por lo tanto, aquellos que estáis cotizando al mismo tiempo porque estáis contribuyendo a un convenio especial, tenéis que hacer cálculos y ver hasta qué punto eso os está ayudando mucho, poco, nada o os está perjudicando. No sé si con eso he contestado a la pregunta. Si no, bueno, en principio, especificad un poco más y continúo. Y si hace falta algún complemento más, pues nos lo hacen llegar por el chat. Una pregunta aquí bastante curiosa. Dice, siempre se está planteando el caso en el que uno vuelve a España a jubilarse. Dice, ¿qué pasa si te jubilas en Estados Unidos siendo residente fiscal en Estados Unidos, habiendo cotizado a la Seguridad Social en los dos países? ¿Tributas solo en Estados Unidos? ¿No? Puedes cobrar las dos pensiones sumadas, ¿verdad? Marta, estás en silencio. Aquí, esta pregunta me parece que mezcla las dos cosas. Yo voy a hablar de la parte fiscal, es decir, es que si no eres residente en España, no estaríamos hablando de una renta transfronteriza, salvo esa parte que dice que ha cotizado primero a la Seguridad Social, ¿no? Antes de venirse a Estados Unidos. Es decir, si no se va a retirar en España, no va a jubilarse allí, pues solamente por lo que reciba de la Seguridad Social es verdad que lo va a recibir en España y te tributaría allí, pero como un no residente por esa parte. Y luego aquí tributaría como residente y además americano, o sea, que tributa aquí y ya está, normal. Sí. Pero Bien, es que no se estaría, perdona, no se aplicaría el convenio de doble imposición, porque sería una persona que estaría viviendo aquí y además es ciudadano americano. Lo de España es como una renta de fuente española que ha surgido, pero no eres residente fiscal en España. Bien. Lo de tener una o dos pensiones no se suman, es decir, cada administración paga la suya, porque la habrá calculado de acuerdo con la normativa que corresponda. Entonces, cuando llegue el momento, se solicita a la administración española
tu pensión española y a la administración estadounidense tus beneficios del Seguro Social estadounidenses. En esa solicitud tú indicas dónde te la quieres cobrar, en qué banco quieres cobrarla. Entonces, donde quieras. España no pone límites en ese aspecto. Puedes poner el banco en el país que quieras. Otra cosa es que determinados países, a lo mejor, por el sistema político que hay, no te lleve el dinero como ocurre. Pero eso es una cuestión tuya. En Estados Unidos son más precavidos y hay determinada lista de países. Obviamente no está España, en la que no te van a pagar la pensión. Cuando vayas a un país donde las cosas están tranquilas y no hay riesgo de que te quedes sin esos beneficios del Seguro Social, te la pagan. Por lo tanto, tú tienes que poner el banco donde quieres que te la paguen. Y por supuesto, si vas a residir en España o quieres percibirla en España, aunque estés residiendo aquí en Estados Unidos, pones el banco español donde quieres que te la ingresen. Muy bien. Luego, otra pregunta también muy concreta, decía, buenas tardes, para poder tener derecho a cobrar la pensión en España, ¿es posible cotizar los 2 últimos años anteriores a mudarnos a Estados Unidos, pero sin trabajar, con un convenio con la Seguridad Social? Muy buena pregunta. Yo no he entrado en el detalle de qué tipo de convenios puedes suscribir. En Estados Unidos realmente solamente se pueden suscribir 3. Y el más popular, porque son los requisitos más flexibles, es el convenio especial de migrantes. Pero es verdad que para suscribir este convenio especial tienes que estar trabajando, ¿vale? Es decir, que si no trabajas, no puedes contribuir voluntariamente a la Seguridad Social española, ¿vale? Con este convenio especial. No hay inconveniente en cotizarlo los 2 últimos años. Ahora bien, tienes que estar trabajando. Y ojo con suscribir los convenios especiales en los últimos años de la vida laboral, porque con el convenio bilateral nuevo, eso genera una gran penalización en la cuantía de la pensión por las reglas de cálculo. Lo que me viene también a explicar y por un poco tranquilizar la audiencia, que si bien es cierto que el convenio de doble imposición tardó 7 años en aprobarse, el convenio de seguridad social que ahora mismo está en la Cámara del Congreso y en el Parlamento Español, la Cámara del Congreso de Estados Unidos y en el Parlamento Español, no es diferente. Bueno, la tramitación es muy similar, pero las implicaciones para demorarlo no son tan complicadas, digámoslo así, como el convenio fiscal. Básicamente por tema dinerario. Este convenio no cuesta. Por lo tanto, no tendría que haber ningún impedimento externo para que siga su cauce normal. No quiere decir que se vaya a aprobar mañana. Esto suele ser año y medio, 2 años, se puede demorar un poco más, pero confiamos en que no sea 7 años como el convenio fiscal, que fue un poco tortuoso, ¿no, Marta? Sí. Sí es. Una cuestión que has explicado tú, Marta, pero que surge en dudas es, si eres ciudadano estadounidense, ¿seguirá siendo más favorable tener la tradicional 401k que la Roth si pretendes jubilarte en España? O sea, si eres ciudadano americano, en este caso no se aplica el convenio, hay una cláusula de reserva en el convenio que dice, entonces no se aplica el convenio, se aplica la normativa interna de cada país. Entonces, si estás siendo residente en España, tú tributarías allí como residente, pero luego tendrías que tributar también aquí como ciudadano americano, y en ese caso, como no se aplica el convenio, te puedes eliminar también la doble imposición, pero no por la cláusula que tiene el convenio, sino porque aquí también hay lo que se llaman los foreign tax credits, o sea, tienes un crédito fiscal por doble imposición internacional que está ya previsto en la normativa americana. O sea, que sí que también te podrías deducir lo que has pagado en España aquí, pero tienes que presentar, por así decir, declaración en Estados Unidos, en España y declaración en Estados Unidos. Y lo que has pagado en España te lo deduces aquí. O sea, eso sería la historia. Muy bien. Otra cuestión para ti, Marta. A la hora de jubilarse en España, ¿afecta de alguna manera el tener la doble nacionalidad? Bueno, afecta en el sentido de que si tienes la nacionalidad americana, ya, pues claro, vas a tener que tributar también aquí. Afecta, ya antes os decía, en las pensiones públicas, por ejemplo, si eres español, pues tributaría en España, da igual que seas americano. O sea, bueno, en cada una de las modalidades
sí que tiene alguna repercusión, pero vamos, sobre todo, fundamentalmente, en carácter general, es que si eres americano vas a tener que tributar aquí también. Pero si eres residente, allí también. Otra cosa es luego, al final, cómo deduces la doble imposición. A veces es por el convenio y a veces es por la normativa interna americana y entonces hay alguna diferencia. No se elimina igual, se elimina casi mejor por la normativa interna americana, pero bueno, si tienes que aplicar el convenio, tienes que aplicar el convenio. Vale, y también en cuanto al ROT 401K, si este se retira cuando todavía eres residente fiscal en Estados Unidos y antes de moverte a España, ¿estaría sujeto a doble fiscalidad si finalmente vuelves a España? No, la verdad que eso es lo que solemos aconsejar, que si te vas a ir a España y has estado cotizando a un ROZ, que lo rescates antes de ser residente fiscal en España, antes de conseguir la residencia en España, porque no, allí en España no tendría ninguna repercusión ese capital. Lo único es que luego ese capital que hayas rescatado, pues en algún sitio lo pondrás, que tendrá algún rendimiento y ese rendimiento ya tributaría en España como residente, pero ya no sería una pensión. Ya sería un dividendo o una ganancia capital o otra cosa que hagas. Te compras una casa, pues si la vives como residencia habitual tuya, pues fenomenal, ya no tendrías nada más de tributación. Perfecto. Marta, nos preguntan si nos puedes informar brevemente sobre el impuesto de solidaridad en España. El impuesto de solidaridad, bueno, eso ya nos salimos de las pensiones, no tiene nada que ver, es un impuesto sobre el patrimonio. Es un impuesto que puso en vigor el gobierno hace un par de años con la idea de que fuera temporal, transitorio, pero ya parece que se va a quedar. La idea es que en las comunidades autónomas donde no se paga impuesto de patrimonio, como puede ser la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene el impuesto de patrimonio bonificado al 100%, pues este impuesto es como que digamos que es como un backstop, o sea, es decir, si no pagas patrimonio a la Comunidad de Madrid, pues vas a pagar este impuesto. Si lo pagas en la Comunidad de Madrid, si la Comunidad de Madrid no estuviera bonificada o si estuvieras en una comunidad, si fueras residente en una comunidad autónoma que no tiene esa bonificación, pues tendrías que pagar ese impuesto de patrimonio y ya no pagarías el de solidaridad. Es decir, son como alternativos, aunque tienen distintas características. El de solidaridad tiene un mínimo exento más alto, es decir, empezarías a tributar a partir de los 3 millones, mientras que el otro es 2 millones. Es decir, que hay diferencias, pero en todo caso son alternativos, es lo que quizás es lo más interesante. Y esperemos todavía bueno, la idea es que se quede, pero a lo mejor no se queda, o sea, seguirá siendo transitorio, es decir, hay mucha presión para que se elimine. Muy bien. Tenemos aquí que nos ha llegado por otro canal otra pregunta que dicen, ¿cómo tributa un autónomo con residencia en España que trabaja desde España para prestar servicios en Estados Unidos? Con una empresa micropyme y entiende el colegiado que se factura sin IVA y se declara el ingreso en España y para el que se recibe el servicio en Estados Unidos computa la factura como un gasto. ¿Esa factura ha de incorporar retenciones para que en Estados Unidos apliquen algún tipo de fiscalidad en caso del autónomo y también en caso de micropyme? No, es que aquí esta pregunta ya nos hemos ido completamente de las pensiones, es súper específica y yo casi prefiero que me la mandes por correo electrónico y la contestemos más tranquilamente, porque tiene mucha amiga y no tiene nada que ver con pensiones. Estupendo. Tenemos otra pregunta aquí que también nos estaban haciendo y tampoco tenía mucho que ver con pensiones, que es relativa a la asistencia sanitaria para españoles cuando viajan temporalmente. En ese sentido sí que es verdad que me gustaría recordar que el pasado 19 de marzo del año pasado justamente tuvimos una sesión un poco parecida a esta con la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada, donde profundizamos precisamente en toda la cobertura social que tienen los españoles pues, en situaciones como esta. Entonces, pues al colegiado que nos lo está preguntando le haremos llegar el enlace de la
de la sesión, de tal manera que la pueda ver, porque ahí sí que es verdad que tiene toda la información. Veo que nos queda por aquí alguna pregunta, a ver si la hemos repetido. Nos decía, ¿tiene el Roth de Estados Unidos alguna limitación en la cantidad que puedes retirar mensualmente de una sola vez? Básicamente saber si puedes hacer una full distribution de tu Roth antes de volver a España y evitar la doble imposición. O sea, de los Roth, yo creo que hay, bueno, eso lo puede contestar quizá mejor Pilar, en el sentido que hay muchos tipos de planes y Roth. Yo lo que digo es que el Roth a efectos fiscales tributa en el momento de la aportación, con lo cual siempre es mejor rescatarlo, es lo que decía antes. Yo creo que sí que se repite un poco la pregunta en el sentido de que si puedes rescatarlo antes de ir a España, mejor, y así te ahorras ese tipo de doble imposición, que no es una doble imposición exacta, pero sí que es que tributas en la aportación y tributas en el disfrute de la pensión. Entonces, si lo rescatas. La cuestión era si había algún tipo de limitación en las cantidades que se podían sacar, Bueno, como si dijéramos, en diferentes etapas. No, yo creo que eso dependerá, no sé si depende de los planes, Pilar, a lo mejor tú puedes contestar mejor eso. Pero lo puedes sacar, sí, exactamente. Y la cuestión es el tema fiscal, a plazos, de golpe, en fin, sí. Es el tema fiscal. O sea, fiscalmente yo sé que lo puedes rescatar antes de irte a España, o sea, que puedes rescatar completamente. O sea, que no creo que haya. Lo que pasa es que puede que haya algún plan que tenga algún tipo de limitación, pero es más la limitación que impone el plan, no es una limitación fiscal, quiero decir. Con carácter Muy bien, general, pues no. vamos a ir terminando ya por aquí. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias a las dos por toda la información. Tal y como habéis dicho, vamos a facilitar vuestro contacto a todas las personas que han estado conectadas y también a aquellos que, a pesar de haber estado inscritos, pues por cualquier motivo no han podido conectarse. Y confío en que haya resultado de vuestro interés y haya aclarado bastantes cuestiones. Si ha quedado alguna del tintero, también nos la podéis hacer llegar y las trasladaremos para que os puedan contestar por escrito. Y nada, simplemente deciros que desde la Dirección Internacional del Colegio pues trabajamos permanentemente para tratar de facilitaros pues, lo que es el ejercicio profesional en los diferentes países, ofreceros orientación, sabéis dónde podéis encontrarnos. Y poco más, que nos encontramos en otra sesión que posiblemente será en cualquier otro país y que paséis muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. Adiós, gracias.